Hola, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en Facebook. Pues el día de hoy nos hemos reunido, compañeras, amigas, para comentar sobre un tema que, bueno, en lo personal me ha causado un poco de reflexión sobre esto, sobre esta labor y este acompañamiento que necesitamos los docentes. Este conversatorio, pues, es eso, un espacio para intercambiar ideas y también un poco de emociones y sentimientos hacia esta experiencia que estamos viviendo los maestros dando clases ahora en esta nueva modalidad, que bueno, que si bien ya veníamos haciéndolo, pues era una forma esporádica, estas conexiones, videollamadas, llamadas de WhatsApp y demás, pero que no dejaban de lado las sesiones presenciales, el intercambio, ¿no? En las aulas, en las escuelas, y que bueno, pues ahora se han dado como con la computadora enfrente, ¿no? Como intermediario, y pues ahora la televisión que hacia allá apunta este nuevo ciclo escolar 2021. Y bueno, pues es para mí un honor presentar a mis colegas y sobre todo amigas que participan en esta conversación, pues organizada por esta consultoría también como proyecto que inicia, de liderazgo educativo humanista. Y bueno, pues les presento a Rocío Chío, que bueno, ella es psicóloga, es maestra en educación superior, donde coincidimos ya hace casi más de 13 años, creo. Egresada de la UAP y doctora también en educación por la Universidad de Tlaxcala. Nancy Esparragosa, también, bueno, pues a colega y amiga, también egresada de la maestría en educación superior, en la UAP, también hace ya varios añitos. Y bueno, pues a ella también ahora está, bueno, ha concluido el doctorado en educación por la Universidad La Salle. Y bueno, pues una servidora, Jocelyn Mendoza, también egresada de la UAP, de maestría en educación superior. Y bueno, pues sí, actualmente ya candidata a doctora, que todavía me falta el cierre hacia esto que está siendo muy pesado. Egresada de la UPAEP. Y bueno, pues dado esto ya nos conocen un poco, Chi o Nan, a lo mejor pues lo van a escuchar en este tenor, porque la verdad no es un evento formal, es un intercambio que queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Sobre todo con los colegas maestros, retomando esta necesidad de acompañamiento en diversas áreas, pero que desde mi particular punto de vista, pues hace falta más como ese acompañamiento psicológico. Y bueno, Chío es psicóloga y pues nos puede compartir como que en este tema la necesidad de este acompañamiento psicológico durante todo este tiempo, ¿no? Hacia los profesores. O sea, el foco de esta conversación y la intención es como mirar hacia el docente. Creo que muchas miradas han estado en los alumnos y bueno, pues con toda razón, pero recordemos que este proceso pues es de dos, ¿no? Bueno, y de muchos más, pero principalmente alumno y maestro. Y creo que todo el mundo está como empeñado en ver hacia los alumnos, pero platicábamos también hace unos días acerca de, bueno, si el maestro no está bien, pues psicológicamente igual y de salud físicamente, pues no va a ser la mejor clase ni va a tener ánimo para preparar la mejor dinámica, y sobre todo, bueno, pues presentarse también ante cámara, abrir la cámara y demás. Creo que es muy válido decir, pues no estoy bien, no me siento bien, sobre todo en estas condiciones, porque hay muchos miembros de la familia que a lo mejor pues están siendo víctimas de esta enfermedad, ¿no? O parientes cercanos, etcétera, y no estamos lejos de eso, de estar viviendo situaciones un poco, pues complicadas, ¿no? También como personas.
Entonces, pues no sé, Chio, ¿qué nos quieras compartir sobre esto? ¿Cómo ves, cómo tú ves este acompañamiento en la parte psicológica a los docentes? Mm, Bueno, voy a empezar primero desde un punto muy general y voy bajando los demás puntitos. Bueno, antes que todo, creo que hay que concebir al docente como un ser humano integral. Así como al alumno, la UNESCO y varios organismos internacionales dicen, hay que concebir al alumno como un ser integral, también el maestro, para poder enseñar al alumno a ser un ser integral, debe de ser él mismo un ser integral. Y eso se nos está olvidando un poquito en esta pandemia. Desde mi experiencia, voy a abordar primero lo académico, que es, digamos, lo que se puede abordar de una manera más fácil. Luego voy a retomar aspectos físicos que el docente está viviendo por esta pandemia. Y finalmente me voy a ir a lo más profundo, que es esto de los aspectos socioemocionales. ¿Qué pasa en el ambiente académico? Pues es un cambio violento el que sufre el docente. A pesar de que domines las TICs, pasar los contenidos de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, a una modalidad a distancia, pues crea un estrés adicional. No es lo mismo dar un curso que ya está diseñado en línea con las actividades que son específicamente a distancia, que un curso que ya tenías preparado de forma presencial, adaptarlo a otra modalidad es muy complicado y eso acarreó esfuerzos extras para muchos docentes que a lo mejor no se han tomado el cuenta, pero también recorremos que fue un estado de emergencia. Todo el mundo hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía. Entonces, ahorita ya tuvimos un poquito más de tiempo para prepararnos y a lo mejor podemos pensar un poquito más en cómo diseñar actividades en línea, pero hace unos meses nadie sabía nada. Entonces, en cuestión académica, los docentes tuvieron que capacitarse, tuvieron que adquirir nuevas habilidades en tiempo express. Porque que cómo me coloco contra con la cámara, que qué programas, que puedo utilizar para ponerles un juego, que cómo tengo que manejar el video. Es complicado porque implica cambiar de chip. Bueno, eso al menos pasa en el ámbito académico. Y además las personas que están acostumbrados a que el aula es muy dinámica, adaptar ese dinamismo a la modalidad virtual es un esfuerzo cognitivo extra. Otra, y en el aspecto físico, ¿qué es lo que sucede? Estrés adicional, también, esta incertidumbre, porque realmente se vio una incertidumbre muy grande de voy a conservar mi trabajo, qué está pasando con mis alumnos, estarán bien, mi familia, así cómo le voy a hacer para que mi familia esté bien, bueno, no sé, me voy a morir ahorita con el COVID, a lo mejor ya me contagié, tuve que salir a la tiendita y fue un problema. Entonces se vivió un momento de incertidumbre, esto se refleja en el cuerpo. Además, el exceso de trabajo que muchos docentes tuvieron porque dar la retroalimentación, revisar las tareas, entonces físicamente el docente pudo haber tenido situaciones de fatiga crónica, pudo haber tenido de otras situaciones con un familiar. Entonces, corporalmente, el docente a lo mejor no tenía COVID, pero sí le pudieron dar muchas otras afecciones, pudo haber tenido dolores musculares, por eso estar sentado, un nuevo ambiente, entonces es muy, muy pesado. Hasta Entonces, depresiones, ¿no? Hasta es, depresiones, o sea, que te dé una eso ya depresión como maestro, pues puede pasar. Y como ser humano, porque se vendió mucho la idea de que en esta pandemia todo el mundo debe ser productivo. Y entonces, ahora vas a estar en casa y métete a 1000 cursos y haz ejercicio y pasa tiempo con tu familia. Cuando en realidad la única finalidad de una cuarentena no es que seas más productivo, es que te preocupes por tu salud física y mental. ¿Para qué? Para no saturar sistemas de salud, para no crear más problemas de los que Exacto. ya hay. Y creo que Entonces, si eso tú dejó de estar, perdón, Chivo, o sea, bueno, como en este sentido de la conversación, creo que eso pasó a un segundo plano, o sea, cuando en realidad era el primero. O sea, siguieron mandando correos, siguió la administración ahora en línea,
siguieron exámenes, en mi caso, los exámenes extraordinarios, o sea, todo trató igual, o sea, yo no estoy diciendo que se tenga que parar el sistema, pero parece que quisimos correr al mismo ritmo que traíamos antes, a pesar de esta situación, y entonces, pues ahí a veces, yo en lo personal me sentía desbordada, había ocasiones en las que esta parte me desbordaba cuando pedían informes de cómo yo estaba atendiendo a mis alumnos, y ahí esa parte, ¿no? De considerar al maestro y de un voto de confianza en que está trabajando, ¿no? Y que estamos haciendo nuestra chamba. Y no pedir como el informe de cómo los estamos atendiendo cuando en realidad era este tema. O sea, y creo que sigue siendo. El primer plano es resguardar la salud, obviamente de nuestra familia, de nosotros mismos y por lo tanto de nuestros alumnos y demás. Y los docentes estuvieron en una situación muy delicada porque estuvieron en un juego de fuerzas. Fuerzas en cuanto a que los alumnos por un lado, las cuestiones personales por el otro, cuestiones institucionales por otro. Entonces sí era un juego muy complicado que repercute también en la salud socioemocional del docente. Como mencionabas, docentes con depresión, docentes con irritabilidad, docentes que pues ya incluso se podría hablar de una patología, y además el encierro y además muchas cuestiones muy fuertes que se viven en los hogares. Pues bueno, en mi caso afortunadamente ningún familiar tuvo COVID, pero sí tuve un accidentado, sí hubo algunas contingencias y fue sumamente abrumador. Entonces yo sí pienso que deben de abrirse, urgen espacios donde el docente pueda tener un acompañamiento. Pero no creo que solamente el docente, en todos los trabajos no hay esta cultura de este acompañamiento socioemocional. Apenas se está abriendo, apenas están las teorías, ya tenemos muy claro que el alumno debe tener un acompañamiento socioemocional, pero no estamos tan claros de que el docente debe tener ese acompañamiento. Entonces, y pues para mí es básico. Si yo como psicóloga, bueno, sí me arreglo, sí me reestructuro, sí medio, sé por dónde va la onda, sí necesito a alguien que me diga, vas bien, vas mal, no, relájate. Entonces, pero sí yo pienso que debe ser una persona bien experta, bien neutral, bien objetiva, que realmente te lo pueda decir. O incluso lo que en unos artículos digo que se forman grupos de apoyo entre los propios docentes. Eso también es padre. Yo no hubiera sobrevivido a la pandemia sin de no ser por mi grupo de apoyo, que son pues todas mis docentes, que además son mis amigas. Entonces, eso para mí fue una ayuda muy, muy grande. Y creo que eso es como hacia lo que apunta, ¿no? Eso justo lo que te iba a preguntar, ¿no? A mí, bueno, al menos mi postura es de que se necesita acompañamiento, para mí está claro, o sea, no sé, ustedes, creo que me parece que tú también ahorita vamos a escuchar a Nan, que bueno, Nan, puedes hablar en cualquier momento. Ay, perdón. La veo muy callada. Eh, sobre que creo que está claro que necesitamos como docentes un acompañamiento. Y la pregunta igual, ¿no? También una de ellas sería, ¿quién debe de hacer ese acompañamiento? Y tú decías algo muy, muy cierto, ¿no? Que a lo mejor una figura experta, igual pues que tenga como algunos conocimientos de psicología y demás, que obviamente estamos pensando que nuestra realidad pues no existe. O sea, no hay una figura en todas las instituciones, e incluso pues en el sistema educativo, en media superior, por ejemplo, están los programas de Constrúyete, y, que los llevan los mismos profesores, pero es un programa que tiene bases psicológicas, ¿no? Y que trabaja las emociones y que a muchos profesores pues les desborda el tema y con toda razón porque no tienen como esa formación. Entonces, pues igual, no es que cualquiera ni por buena voluntad quiera ayudar a acompañamiento, sino se requiere también una formación hacia eso, ¿no? Pero creo que has dado en el clavo y hemos comentado también este grupo, o sea, formar como grupos una propuesta, creo que sería de las tres, que estamos de acuerdo, ¿no? Por lo que también hemos platicado anteriormente, pues esta conformación de redes y de grupos, ¿no? Hace unos meses escuchaba al presidente de los estados, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de los ay, estudios iberoamericanos, algo así, no tengo bien el nombre ahora, pero dio una conferencia y él comentaba algo cierto, ¿no? En el que vamos a salir menos, o sea, después de tantas muertes y demás, pues vamos a salir menos personas y vamos a salir más vulnerables.
Y entonces, pues él decía como en este sentido de, en esta situación, ¿salimos todos o no sale nadie? Y eso me llamó mucho la atención porque creo que hacia ahí van los docentes. O sea, en los docentes nos acompañamos todos, salimos todos adelante como profesores o no sale nadie, ¿no? No sale nadie bien librado. Y esta situación creo que da pie a eso, a esos lazos y aparte estos grupos de apoyo en los que entre docentes podemos compartir, ¿no? A lo mejor en una analogía como de estos grupos de alcohólicos anónimos y demás, o sea, hacer como una asociación de profesores frustrados, ¿no? O de estos profesores en crisis donde pues a veces te va a desbordar, o sea, el tema de me pasé horas ahí dando clase, es un desgaste físico y emocional muy fuerte. A mí la verdad me ha tocado dar hasta 3 videoconferencias seguidas, o sea, en tiempo real y demás, que terminaba bien agotada, o sea, dije, pero ¿qué hice? O sea, nada más estuve sentada frente a la computadora como ahora, dando clase, obviamente compartiendo mi presentación, tratando de hacer ejercicios, o sea, que hicieran ejercicios que pudieran aplicar de alguna forma lo que estaba yo explicando. Pues obviamente no tengo un pizarrón en casa, que obviamente pues también requiere gasto por parte del docente, ¿no? Si tendría yo que armarme una mili audita aquí en mi casa, pues es comprar un pizarrón, pues lo de menos son los plumones, pero ahora he visto uno de estos, como los dispositivos, ¿no? Bueno, el selfie o algo, un tripié para poder colocar el celular, audífonos que ya casi todo el mundo adquirió, ¿no? Audífonos con micrófono, o sea, la verdad es que es un buen gasto. Y en ese tema, pues armarte bien para que se escuche bien y toda la clase, pues es una cosa, un aspecto también en el que pues creo que nadie se ha dado cuenta de esa necesidad del maestro. O sea, espérame, los profes también tienen que tener una compu y sus dispositivos para poder dar clase. Y solo está como ahora en los alumnos. Es que no puede tomar clase pero no tienen computadoras, no tienen internet, pero dan por hecho que el profesor sí, o sea, que pareciera que el profe lo tiene resuelto. Y la verdad es que no, o sea, hay muchos que no. Y, y ahí pues tampoco hay algún acompañamiento. Yo desde la política pública no he visto ninguna propuesta, eso es hacia lo que voy, como hacia ver al maestro. A ver, espérame, tampoco tienen estos dispositivos. Y bueno, pues como por ahí es esta idea de hacer grupos, o sea, por lo menos sirva como de desahogo, ¿no? Y decir, ¿saben qué me está pasando esto? Me estoy sintiendo así, no sé manejar también tal y cual herramienta tecnológica, y entre los grupos, pues alguien sabrá, alguien te echará la mano, ¿no? Y esa parte de, pues ya no te sientes solo en el camino. En Estados Unidos, ya nada más para cerrar mi intervención, ya tienen muy estudiados los grupos de apoyo, ya hay una metodología, nada más es encontrar un experto que tenga las características para manejarla. Y otra cosa que quiero hacer mucho énfasis es que la capacitación va a ser diferente de docente en docente. Hay docente que no va a necesitar tanto apoyo socioemocional porque lo tiene en casa, lo tiene en alguien más, pero a lo mejor no tiene las herramientas tecnológicas, entonces cada quien va de tener diferentes tipos de apoyo. Perdón, ya me extendí. Nancy, perdón, creo que querías decir algo y ya te corté, perdóname. No, no se preocupen, es un placer compartir con ustedes. Estoy muy contenta de estar en este momento intercambiando ideas, construyendo. A mí me gustaría partir de que el escenario de muchos maestros es diferente y tiene que ver con el contexto donde están ubicados, si están en escuelas rurales, si están en escuelas urbanas, si están en escuelas públicas, en escuelas particulares, si están en un nivel educativo de básica, media superior o superior. Efectivamente, los conocimientos y saberes que tenemos en relación al manejo de la tecnología y sobre todo a la didáctica. Entonces, hay muchas cuestiones que están involucradas que a veces no se contemplan, pero esta pandemia vino a dejar lo que sería todas las brechas que existen en el país en materia educativa, unas relacionadas con la tecnología y otras relacionadas a los conocimientos que ya a veces los vemos reflejados en los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Entonces, aquí yo parto también de lo que nos comparte Chio. Efectivamente, yo
visualizo que el docente como un ser integral, como un ser que debe de alguna manera manifestar las competencias que ha adquirido en toda su formación y la experiencia educativa que ha tenido, pues ponerlas en juego, ¿no? Y esto es lo que nos vino a hacer la pandemia, sacar de nosotros lo mejor en muchos casos, y nos enfrentó a una situación de salir de nuestra zona de confort, de ir estableciendo retos a corto o inmediato plazo, irlos tratando de cubrir. Hubo también la otra cara de la moneda, donde hubo compañeros que a lo mejor dijeron, bueno, no puedo hacer nada, pues no hago nada y me permanezco a lo mejor en lo que me dicen que tengo que hacer. Yo aquí resaltaría el trabajo colegiado. Es muy importante el acompañamiento que tenemos con nuestros colegas y tener mucha claridad de cuáles son los objetivos que tenemos que ir cumpliendo para fijar metas muy claras. Sobre todo, pues recuperar lo que se ha venido trabajando anteriormente, que es ir dosificando, ¿no?, los contenidos, seleccionar los contenidos más relevantes y no saturar a los estudiantes, pero tampoco saturarnos a nosotros mismos, porque eso, al principio de la pandemia, eso fue lo que pasó. Estábamos tan angustiados y tan preocupados por abordar los contenidos, saturamos a los chicos, pero también nos saturamos nosotros. Entonces, viene el estrés, viene el agotamiento, sentimos que hacemos demasiado, a veces los resultados no son los esperados. Entonces, tenemos que partir de que la figura docente es un especialista en didáctica, que tiene claro cómo es el proceso de aprendizaje. En este sentido, ¿sí?, tiene que llevarlo y trasladarlo de manera virtual. Y hay compañeros docentes que tienen mucha experiencia, y esto tendría que también ver con un aspecto importante, que es la generación. ¿De qué generación somos los docentes? ¿Sí? Si somos la generación X, de la generación Y o Z, y cómo nos hemos familiarizado con la tecnología. Lo cierto es que muchos compañeros, y nos incluimos a lo mejor nosotras, somos de la generación X, ¿no? Los que apenas empezábamos a conocer la tecnología ya a una edad avanzada y nos hemos ido familiarizando. Y los estudiantes que a lo mejor son millennials o ya la generación Z, y que entonces a veces nos rebasan a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es multifactorial el ir considerando la práctica docente ante la pandemia, que hemos respondido de diferentes formas. Los compañeros han asumido el reto, se han sumado y han trabajado y han estado capacitándose para el uso de la tecnología. Pero también habrá compañeros que no tienen las condiciones para hacerlo. No hay esa guía, no hay ese acompañamiento, pero tampoco tienen los recursos. Y tendremos que hablar desde poseer un dispositivo digital hasta una buena conexión de net. Entonces, pero también se visualiza la parte donde no hay. Aunque tú tengas las herramientas necesarias, tengas el conocimiento, tal vez tus estudiantes no tienen acceso a la tecnología o no tienen acceso a Internet. Entonces, habría que establecer dos cosas. Unos que lo hacen vía online y otros que es a distancia. Entonces, ese acompañamiento del que tú planteas, yo creo que sí hay. Si hay un acompañamiento que no es evidente al 100%, pero tiene que haber desde el colegiado con el que trabajamos en la escuela, nuestros directivos que te van marcando la pauta de lo que tienes que ir cumpliendo y cubriendo. Se hablaba en la ocasión anterior de los ATP, ¿sí? Hay quienes sí desempeñan muy bien esa función, hay quienes no. Yo también he tenido la experiencia de organismos gubernamentales o no gubernamentales que te ofrecen una diversidad de herramientas en digitales, ¿no? O vía internet, y que tú puedes ir consultando. Hay las webinars, las webcasts, los casts, hay tutoriales, una diversidad de tutoriales. Se abrieron las plataformas, el mismo Zoom se abrió en un momento de manera gratuita y de hecho se sigue brindando. Toda la suite de Google también fue una oportunidad que nos
nos permitió de alguna manera pues tener este tipo de actividades como las videoconferencias o videoclases. Entonces, sí hay acompañamiento, tal vez es la habilidad del maestro de buscarlo, ¿sí? Porque no han venido a tocar a tu puerta y decirte, oye, ven, necesitas ayuda. No, o sea, es esa capacidad autónoma también del maestro de buscar cubrir las necesidades que está enfrentando. Entonces, yo apostaría, uno, a la capacidad del docente, a las competencias docentes que tiene y al trabajo colegial. Y buscar lo que es la gestión pedagógica, la gestión escolar y la misma gestión institucional. Cada nivel educativo ha buscado herramientas y pues vías de tratar de mantener, primero que nada, la comunicación con los estudiantes, en el caso de básica con los padres de familia, que también es un acompañamiento muy importante, porque ellos de alguna manera han sido intermedios entre el docente y los estudiantes y se han sumado muy bien al trabajo que hemos estado haciendo en línea. Por otra parte, bueno, en el caso del sindicato del CENTE, sí ha habido algunas cuestiones de apoyo a los maestros. Hay pues algunos cursos también, está la misma plataforma. Secretaría de Educación Pública ha creado lo que es Educación en Casa, si mal no recuerdo, Educación en Casa. Está la página que también de alguna manera te da los elementos y algunos cursos para ir trabajando con los estudiantes. Actualmente lo que se ha programado en televisión, que ya también se venía trabajando en el ciclo escolar anterior, ¿no? Ya ante la pandemia fue una de las primeras respuestas que se dio. Efectivamente estamos aprendiendo, hay fallas, hay errores, hay que corregir varias cosas, que son una oportunidad que se está brindando a los maestros y a los estudiantes. Entonces yo creo que hay que saberlos aprovechar. Adelante. Perdón. Y que yo apunto hacia eso, ¿no, Nan? O sea, esto que dices de ensayo y error, pues creo que hacia ahí apunta. Y tú comentaste algo muy importante que decía sobre este traslado de la didáctica a lo virtual. Y creo que ahí también está otro de los puntos clave, ¿no? Porque en el caso, bueno, en mi caso, pues yo soy computóloga, ustedes sabrán que estudié ciencias de la computación, digo, no soy experta en tecnologías, pero pues tampoco estoy negada, ¿no? Pero me he dado cuenta como docente y computóloga, o sea, que desde que empecé a dar clases, pues de ahí el ingreso a la maestría en educación superior, porque empecé a dar clases de computación. Y entonces no es lo mismo como tratarle de explicar al alumno, ¿no? De cómo hacer una base de datos, registros, campos y cómo se relaciona una base de datos y demás, a que yo lo tenga, ¿no? O que yo lo sepa, a cómo se los enseño, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí empezó la carrera en la educación. Pero ahora creo que es algo parecido, porque sí, desde mi punto de vista, tengo elementos sueltos, o sea, tengo un montón de elementos sueltos, tantos que de verdad que luego ya no sé ni qué usar. O sea, tengo webinar, todos los que has dicho, ¿no? Tengo el webinar, tengo Google Suites, tengo ahora Classroom, Zoom. Obviamente, ahora ha habido cómo hacer diapositivas interactivas, creativas, cómo hacer un TikTok, ¿no? Cómo hacer YouTube, o sea, toda esta parte suelta, o sea, yo lo siento, todos esos elementos están sueltos. Y ahora el tema es cómo los uno para poder hacer, o sea, cómo los integro para poder llevar una clase y que todos esos elementos tienen un porqué y tienen un momento. O sea, eso es lo difícil y creo que ahí estamos fallando a lo que yo, desde mi experiencia, obviamente, lo comparto, que en ese acompañamiento de sí, o sea, pero no me pongas el webinar nada más. O sea, necesito todavía saber cuándo lo uso, el foro. No, pues no nada más es meter el foro porque sí en una plataforma, ¿no? No es nada más, pues ahí vi el recurso que tengo una wiki, pues meto, ¿no? Les dejo de tarea una wiki. Sí, pero tienes que saber cómo, en qué momento y para qué lo quieres. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese recurso digital? Y entonces ahí creo que estamos fallando, porque entonces a veces pues, tenemos tantos recursos que no sabemos qué usar
pero no solo es usarlo por usarlos, o sea, es esa parte que creo que nos falta a todos, ¿no? De en qué momento, o sea, alguien que nos explique. Y esa parte no la he encontrado yo en las redes. Sí hay cursos de cómo hacer un webinar, sí hay cursos, tutoriales de cómo hacer un video, de cómo hacer un PowerPoint interactivo, pero no la vamos a encontrar. Creo que es algo así, ¿no? Como este tema de la investigación, cuando quieres encontrar cómo se hacen las categorías de análisis, ¿no? En otro tema, pues te dicen qué son, pero nunca te dicen cómo las construyes. Eso es un proceso personal, individual, no lo sé, o sea, y ahí creo que esa parte de, están los recursos, pero ¿quién nos va a decir cómo, dónde, en qué momento integrarlos? Yo agregaría un ingrediente importante que es la creatividad docente. Ya habíamos comentado este punto. Es esa habilidad y esa capacidad de trasladar ese conocimiento que tienes a otro escenario. Y algo muy rico que en mi caso me ha dejado este ejercicio que hemos vivido ante la pandemia es que vuelves a revivir el proceso de aprendizaje. Es decir, si tú dices que tus alumnos tienen que ser críticos, autónomos, de algo, resolver problemas X y Z, ahora como docente lo estamos viviendo y lo tenemos que aplicar. Exacto. Y eso nos hace revivir y saber que los alumnos enfrentan, cada vez que yo le digo, es que ya lo debes de saber, es que tú debes tener tus propias estrategias de aprendizaje. Y oh, sorpresa, a veces te das cuenta que no es cierto, que el discurso no coincide con lo que realmente debería saber hacer. Entonces, creo que es importante recuperar la actividad docente y recuperar la confianza que tú tienes como líder educativo y saber en qué momento sí interviene o cómo debe intervenir algún recurso o alguna herramienta tecnológica, porque tu objetivo sigue siendo el mismo, que tus estudiantes aprendan. Exacto. La tecnología para mí es un medio que efectivamente conlleva un aprendizaje, pero es un medio para lograr otro tipo de saber. ¿Sí o no? Nada más un comentario complementando lo que decía Nancy. Además de la creatividad, además de todas las capacidades que ella menciona, yo creo que algo importante es rescatar nuestra pasión por la docencia. Entre los elementos que tienes en el aula presencial y en el aula virtual es demostrar pasión. Yo he tomado diferentes cursos en línea, sincrónicos, asincrónicos, y hay docentes que no es un obstáculo la computadora, la pantalla, el medio para transmitirse ese gusto por la asignatura, esa pasión por enseñar, y tú sientes, a pesar de la distancia, cómo se esfuerza, cómo planea, cómo pelea para que tú aprendas algo. Y puede ser algo tan sencillo como manejar sus expresiones faciales en una videoconferencia, manejar tus tonos, ponerte una resolución de caso de algo que estás viviendo. No necesita ser tan complicado, no es tan complicado. Recordemos que somos animalitos de emociones. Uno de nuestros principales motivadores son las emociones. Entonces, si tú logras proyectar esa pasión, ese gusto, esa confianza a través de la pantalla, a través de diversas interacciones no verbales, creo que, o sea, es algo que podría ayudar muy bien estos procesos. Y sabes qué chido, bueno, igual ya en esta parte de acompañamiento y experiencias, ¿no? Creo que a mí lo que me ayudó muchísimo fue la empatía. O sea, porque como les decía, o sea, hemos pasado yo creo que de todo, o sea, no, en esta pandemia igual, o sea, nosotros tuvimos un enfermo de COVID que afortunadamente salió todo bien, no, o sea, no tan cercano a mí, pero pasó. Mi abuela falleció hace 2 meses, no por COVID, ¿no? Ya por un infarto al corazón, pero bueno, tenía 90 años, pero sucedió en esta pandemia. O sea, y fue el tema de que a pesar de que no fue por COVID, pues hay protocolos en las funerarias donde hay poca gente, no más de 10, el cementerio cerrado, tuvimos que pedir permiso para poder entrar, o sea, no saben, ¿no? Bueno, eso pasó, pero yo tenía que dar clase. O sea, eran días en los que yo tenía que estar al frente de la cámara y, ¿no? O sea,
¿qué pasa? Pues sí, o sea, afortunadamente creo que también esta parte ética profesional lo haces, pero a mí lo que me ayudó fue esa empatía de abrir la cámara y decirles, ¿sabes qué, chavos? No me siento bien, o sea, hoy no me siento bien, emocionalmente no me siento bien, pues, todos bien de salud y demás, pero bueno, ¿les parece, no? Si hacemos como un resumen, o sea, ¿no? Esas estrategias que bien decían, Ann, de creatividad y demás, y que se vale, o sea, ahí está esa parte de, híjole, no me siento bien hoy, no para preparar una clase, no para dar al 100, porque como decía, creo que es más desgastante, creo, o no sé, haces el doble esfuerzo. Hay artículos que dicen que hay un doble esfuerzo en transmitir esta pasión y todo esto a vía remota que en presencial, ¿no? Porque como que las vibras y demás, el movimiento corporal, o sea, etcétera. Y acá haces el doble esfuerzo. Bueno, de este esfuerzo y que te agota de alguna manera, pues se vale el que saben que no me siento del todo bien, o sea, aparte pues vengo desveladona, ¿no? Por cuidar enfermos, no sin más explicaciones, creo, también se vale, ¿no? Por la parte como de cuidar la intimidad y la vida privada del profesor. Pero, pues, ¿les parece si hacemos como un resumen algunas dudas que vayan teniendo de esto? No sé, ¿no? Yo les puedo dar un número, o sea, como tipo juego, ¿no? Un número y vamos viendo así como, a ver, el 1, no sé, son unas estrategias ahí, preguntas que ya tenía yo también ahí estructuradas, pero que ese día pues tenía yo que dar un tema nuevo, ¿no? Pues no pasa nada, o sea, eso es lo que decía, como creo que ahora debe de haber mucha adaptabilidad, mucha flexibilidad por parte de todos, incluso de las autoridades, de verdad, yo apuntaría hacia ahí, o sea, ¿qué pasa si, pues, si no entrego el informe en esa fecha? Y luego ponían hora, ¿no? Decían como antes de las 3, a los alumnos les ha tocado igual, y lo que decía Nancy es esa parte también, o sea, a la hora de estresar, si nosotros nos estresamos, los alumnos también, los chicos también, y transmitimos también ese estrés, crean o no, ¿no? También aunque sea en esta vía remota, se transmite ese estrés y pues esta parte de que se vale, o sea, en este acompañamiento, o a lo mejor decirle hasta a un compañero, o sea, es que cúbreme, da mi clase por mí, hoy no me puedo levantar, así igual, ¿no? O sea, les ha tocado cuando en presencial un maestro cubre las horas, ¿no? Que mandan a la profesora. Les dejé una lectura, ¿no? Ve y cúbreme. Pues igual acá, o sea, no creo por qué sea diferente. Pues, ¿sabes qué? Les dejé esta lectura, les dejé este ejercicio, está pendiente. O sea, lo que decía Nan, de sentirte el apoyo, eso es a lo que voy. Detrás de todo esto está sentirte apoyado. O sea, que ahí está el trabajo colegiado, que también está el trabajo colaborativo, que si bien lo estamos tratando de implementar en los alumnos, creo que debe de empezar por nosotros los docentes. O sea, ahorita es un momento muy importante para trabajar colaborativamente y cooperativamente también. No puedo dar la clase, échame la mano, conéctate y recoge algunos productos, no sé, etcétera, ¿no? En este sentido de apoyarnos unos a otros y no pasa nada. Creo que es importante lo que tú mencionas, que solamente hay que cuidar la parte emocional del individuo y en este caso del docente, pero también tenemos que ver la parte de los estudiantes y en ese sentido de establecer a lo mejor un poco de flexibilidad, también tienes que poner entre comillas lo que son las reglas del juego, las políticas de la clase, porque no puede ser muy flexible y perder el objetivo, porque finalmente sigue teniendo un carácter formativo. Estamos haciendo por los medios que sean, por televisión, por vía online, por mandar las actividades por WhatsApp, o hablaban de que se usa el altavoz para informar a los estudiantes y a los padres de familia de las nuevas actividades que tienen que hacer los niños. Creo que es importante dar una brújula a los estudiantes, de poner muy claro cómo va a ser la dinámica de trabajo, poner las etiquetas, como les llaman en la enseñanza virtual, porque eso les da a ellos también tranquilidad y confort. Yo lo que vivía anteriormente es que si los alumnos me buscaban a las 11, 12 de la noche para aclarar dudas, pues los atendía, pero eso vino a complicar mi vida familiar. Y entonces les dedicaba yo más tiempo de lo que era presencial. Imagínate si das un mensaje al grupo y a darlo de manera individual a 40 estudiantes. Entonces eso se complica.
de interpretar lo que el maestro les está diciendo y ponerlo en práctica. Pero tal vez cuando lo hacen, como lo vivimos cualquier ser humano, es que te saltan las dudas y entonces corres a buscar un medio para que formes. Y entonces hay que poner las reglas de horario, de actividades, de cómo se va a aprender, cómo se va la dinámica. La experiencia que tuvimos en este cierre del ciclo escolar anterior nos tiene que ayudar a tener mucha claridad por dónde tenemos que ir, ¿sí? Y reorganizar el trabajo y poner muy bien las reglas del juego. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que se aprovechan de esta situación y entonces ellos creyeron que eran vacaciones y no era así. Entonces había chicos que se esforzaban, que trabajaban y que tú veías que le trataban de echarle ganas y sentirse motivados ante la situación que estaban viviendo, y además también les permitió salir de esa idea de la pandemia, del COVID, de que me voy a morir, de que me voy a morir, de que eso también los llevó como que a despegarse un poquito de esa situación. Entonces, sí hay que tener claridad. Yo también sugiero que el docente tiene que establecer un diagnóstico situacional de lo que están viviendo sus estudiantes, saber qué condiciones tienen para el estudio, para que eso les permita tomar decisiones de cómo van a llevar la clase. Otra cosa importante es buscar 2 canales de comunicación para asegurar que todos reciban lo que nosotros queremos que hagan, ya sea la canción, ya sea a lo mejor de una videoclase, interactuar con ellos y explicar lo que tienen que hacer durante la semana, generar actividades que los lleven más que producir evidencia, aprendizaje, a que los lleven a reflexionar y hacer cuestiones muy claras y buscar que ellos lleven sus operaciones superiores al máximo y que logren realmente aprendizaje significativo. Eso es lo que tendríamos que ir enfocando acciones. Y que a lo mejor podemos... No tanto de hacer, sino pensar. Exacto. Sí, yo creo que de pensar y de resolver, o sea, que igual más adelante, ¿no? Podemos hacer como otro conversatorio de estas metodologías activas y que hemos usado también hablando de este trabajo colaborativo, porque no es en un sentido de yo hice esto, ¿no? Y como de presunción. La verdad es que yo lo siento. La intención es esta, ¿no? De poder acompañar también, o sea, desde este acompañamiento que hemos titulado así, ¿quién acompaña al maestro? Pues esta parte, o sea, este trabajo colaborativo que nosotros como docentes no somos autoridades, no somos directoras, nada, o sea, es como esta chamba de docentes en la que hemos vivido en carne propia, compartirla con los compañeros y decir, pues mira, o sea, a ella también le pasó, ¿no? No fue a mí la única que, pues terminando de 2 o 3 videoconferencias, me sentía súper cansada, ¿no? Como si me hubiera ido a correr quién sabe cuántos kilómetros. Y entonces decía, pues yo también, o sea, a lo mejor es normal, no estoy mal yo. Y ese sentido, porque a lo mejor no hay espacios que lo hayan permitido así, y ojalá, la verdad, yo exhorto a los directores, ahora estos consejos técnicos, apunten hacia allá. O sea, también, claro que hay que ponerse de acuerdo, claro que por supuesto hay reglas, pero deben de fomentar y estar apuntando hacia el trabajo colaborativo. O sea, ¿qué hiciste tú que te funcionó? ¿Qué hiciste tú que no te funcionó? O sea, ¿qué ha sido para ti éxito para que los demás compañeros puedan tomar eso y no desgastarnos y estar buscando, ¿no? El hilo negro? Pues a lo mejor a este maestro tuvo esa buena idea, pues tomarla, o sea, tomarla ahí, no es copiarle. La verdad es que es este sentido de colaboración, de ahí está, lo pongo en la mesa, lo comparto y es para todos y quien le sirva lo tome. O sea, creo que ahorita es lo mismo que decía, no estamos como en tiempos de guardármelo, ¿no? De ser egoístas por este tema que coincido totalmente, ¿no? Con esta exposición que les decía, ¿no? De responsable de los estados iberoamericanos, en el que salimos todos juntos o no sale nadie. O sea, y ahorita es momento de eso, o sea, no me lo guardo, lo pongo en la mesa porque creo que tenemos que salir todos bien librados de esto y entonces hacia ahí creo que deberían ir los consejos técnicos hacia ahora, ¿no? No sé cómo vean. Es que es muy necesario porque la misma institución tiene que establecer las directrices de trabajo.
Lo que también vivimos es la diversidad de recursos. Entonces, un maestro trabajaba con Classroom, otro trabajaba con Scholarly, otro trabajaba con Entehuacán. Y entonces los alumnos tenían que desarrollar todas esas habilidades para usar las plataformas educativas, las redes sociales a su alcance. Entonces, eso también creó en ellos conflictos. Exacto. Entonces, desde ahí hay que establecer cómo se va a trabajar una sola plataforma, un solo vía de comunicación, bajo estas condiciones y todo de manera coordinada, con la finalidad de facilitar la tarea docente y la tarea de los alumnos. Y apuntar esto hacia la multidisciplinaridad. Claro, claro. Yo hace años estudiaba esta cuestión de la tecnología en la educación y hablaba de ese grupo multidisciplinario. El pedagogo, el psicólogo, el que maneja la tecnología y que conjuntamente tenían que trabajar y proyectar lo que iba a ser la educación virtual. Desgraciadamente, muchas escuelas carecemos de esas condiciones. Entonces, aquí el maestro tiene que hacer todo, tiene que hacer todas esas funciones y tratar de integrar y desarrollar las habilidades y ponerlas en práctica. Sí, ya hasta diseñadora gráfica ya soy. ¿Cómo ves tú, Chio? Sí. ¿Qué piensas? Bueno, no sé, como para ir cerrando todo lo que dije y lo que escuché y lo que me retroalimentaron. Entonces voy a decir una frase muy trillada, pero creo que vale la pena repetirla, es que tiempo de crisis es un tiempo de reflexión y de crecimiento. La crisis puede ser una etapa de crecimiento y como docente en línea tú puedes ser el agente de crecimiento que puedan tener los individuos, tu institución, los padres de familia en este proceso del COVID. Entonces yo creo que ahorita los docentes en general estamos en una situación muy interesante para fomentar, para favorecer nuevos aprendizajes, nuevas conductas, nuevas actitudes y que esto del COVID no sea 100% negativo e intentar sacar las mejores estrategias, lo mejor de este tiempo para que cuando ya salgamos, cuando ya estemos en otra situación, poderlos aplicar y pues llegar a otros niveles. Seguro a que mí me sí. gustaría cerrar con una invitación a leer y buscar el documento que se llama Enseñar en tiempos de COVID-19, una guía teórico-práctica para docentes que publicó la UNESCO. Enséñalo en la pantalla, ya lo tienes. Sí, a ver, ¿se ve? Sí. 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 Lo encuentran de manera digital en la web. Es un material muy significativo, muy rico, porque nos estableciendo el decálogo del trabajo docente en tiempos del COVID, nos habla sobre algunas herramientas que están accesibles a los maestros y esa postura que yo les mencionaba, de los que tienen Internet y de los que no tienen Internet. Cómo utilizar unos recursos y algunos materiales que están a disposición de nosotros. Entonces, si hay acompañamiento docente, solamente hay que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Sí hay aplicaciones, hay plataformas que también nos están apoyando docentes, hay organizaciones no gubernamentales, una muy famosa que es la de Telenía, que conocemos, y muy común aquí en México, que hay abierto algunos apoyos y algunos recursos, la formación también docente. Entonces, hay que recurrir, hay que leer, hay que estudiar, hay que seguirnos preparando. Esto es una evidencia, educación permanente, está latente y que tenemos que atenderla ante cualquier situación que estemos enfrentando. Entonces, hay también una cuestión de actitud. Hay que ser proactivos, resilientes y actuar como docentes y como especialistas en el aprendizaje y en la didáctica. Exacto, y pues bueno, yo me quedo con esta parte, pues, que decía Nancy de la traslación, ¿no? Por decirlo, de este traslado, de la didáctica a lo virtual, como punto ahí, ¿no? Medular.
Lo que decía Chío, obviamente, de esta parte integral, porque efectivamente, o sea, siempre lo leemos como el alumno es un ser integral. Entonces, pues creo que ahora, no ahora, siempre ha sido, pero es el punto de, ¿no?, en la llaga de poner el docente también es un ser integral. O sea, en este sentido de que todos somos personas, desde la parte filosófica, desde la parte existencial, ¿no? Con cada una de nuestras dimensiones, desde las necesidades físicas que hablábamos también, ¿no? Entre broma y broma, pues hay alumnos que no tienen que comer, pero también, o sea, hay docentes que han perdido el trabajo. O sea, me ha tocado que en las escuelas privadas, o no sé, o sea, ya no han sido contratados al 100. O sea, hay mucho desempleo también y los docentes tampoco estamos bien librados, o sea, no quedamos fuera de esto. Y entonces, pues tenemos que tener esas necesidades cubiertas para poder atender lo demás. O sea, yo quiero poner esa parte también en los profesores, que no lo perdamos de vista, tanto para los alumnos como nosotros mismos, estas necesidades físicas, luego las necesidades emocionales, ¿no? En la que, pues, si tengo angustia, depresión, ansiedad, por todo esto que está generando. Por supuesto, hay gente que tiene mucho miedo, la verdad, y que pues no es para más, pero no lo pueden controlar. O sea, hay gente que ha caído en la paranoia, de verdad, y lo he visto. Y yo creo que también, ¿no?, habrá docentes que estamos en ese sentido, poder controlar las emociones, manejarlas, porque pues somos un espejo y bien los alumnos se apoyan en nosotros. Y el tema es, nosotros tenemos a alguien, o sea, debemos de tener a alguien, algo, pero no precisamente también debe ser alguna persona, algún hobby, algún escape, una lectura, un juego, una serie. O sea, se vale todo. Yo en este sentido lo he compartido, y los que me han conocido, los que conocen y han visto, a veces hago TikToks así bien tontos, lelos, porque para mí es una forma de escape. O sea, me divierto conmigo misma, luego al ver lo que hago me da risa. O sea, y creo que ahorita es de valerme de lo que se puede, no hago daño a nadie, ¿no? Y pues es un elemento que está ahí, lo puedo tomar, ¿no? Entonces en esta parte de profes, pónganse en el foco, cuídense mucho. O sea, se vale tomarse un día, ¿no?, unas horas, para poder atenderse, cuidar la emoción, atender a la familia. O sea, todo eso impacta en nuestra enseñanza, impacta también en estos procesos. Y pues sobre todo esta creatividad que decía Nancy, seamos creativos, pongamos no pongamos la vara tan alta a los alumnos, porque es hacernos harikiri, ¿no? Hacernos calzón chino a nosotros mismos. O sea, después de 70 trabajos que deje, pues esos 70 trabajos también los tendré que evaluar de alguna forma, y que después pues veremos también, ¿no? Es otro punto de algunas propuestas de evaluación, porque creo que es un tema también que ha quedado hueco en esta nueva modalidad, cómo evaluamos. Si dejamos un examen, pues obviamente van a abrir Google y van a buscar la respuesta. Ya no es un tema de información, no es un tema de memoria. Efectivamente hay hacer como a esta parte de hacerlos pensar, ser creativos, algún proyecto, pero bueno, después, más adelante podemos abordar esos temas. Y pues esa parte de no perder que también somos seres humanos y que también necesitamos mucho, mucho apoyo, ¿no? Y que está bien pedirlo, como dice Nancy, pues digo, al que no habla, Dios no lo oye, ¿no? Buscarlo. Si no ha llegado alguien a tocarte tu puerta y no te van a hablar por teléfono para decirte, profe, ¿cómo estás hoy?, pero te sientes mal, necesitas ayuda, pues sentirte, ¿no?, con esa libertad de buscar un compañero, de buscar una persona cercana que puedas pedir ayuda y simplemente no sentirte solo, ¿no? Esta parte de sentirte acompañado, apoyado. También se vale exigirlo, ¿no? Claro. Entre comillas, y de buen modo, por supuesto, y con fundamento y argumento a nuestras autoridades educativas inmediatas, porque tenemos que apelar a la gestión que nosotros hacemos desde un espacio pedagógico, pero también a la gestión escolar e institucional que debe haber, y que también nos deben brindar las herramientas para poder seguir con nuestro trabajo. Entonces, hay muchas cosas en juego. Creo que muchos puntos se quedaron afuera, pero sí tendríamos que definir que hay un antes y después en la misma pandemia, ¿no? Sí. En la vida
académica de cada uno de nosotros. La experiencia que vivimos al cerrar el ciclo escolar nos tiene que retroalimentar la práctica docente que ahorita vamos a desempeñar, y que no debemos de alguna manera evitar los errores que a lo mejor llegamos a cometer en ese momento. Entonces, es una oportunidad de aprender y de ir modificando lo que es nuestra práctica docente a través de irla reflexionando, qué sí me funcionó, qué no me funcionó, cómo puse a los alumnos, en qué papel los puse, qué resultados alcancé. Y efectivamente un punto importante es la evaluación, pero la evaluación no para medir, sino para ver cómo estoy avanzando, cómo los chicos están enfrentando también el mismo proceso, y sobre todo retroalimentar lo que ellos están tratando de construir. A mí un señalamiento que me hicieron mis estudiantes en mi evaluación docente es eso, ¿no? Que buscara los espacios de retroalimentar, porque a veces lo que tratábamos era de que eran las actividades, de que me entregaran a lo mejor un producto, y yo lo que hacía era revisar sus trabajos y trataba de corregir, pero fue muy desgastante. Para mí fue muy desgastante, porque tienes que leer muchas producciones, y entonces tratas de darles y de corregirles, pero a lo mejor ellos recibieron el trabajo y ya me va y lo archivo, ¿no? Entonces, no, hay que garantizar que realmente haya esa retroalimentación. Y que a lo mejor se vale pensar ahora, porque la verdad requiere todo esto un cambio de paradigma en todos, o sea, en maestros, en padres de familia, en autoridades, y en todos requiere un cambio de paradigma muy fuerte. Y pensar que esta retroalimentación, Ann, se me ocurre, pues no solamente necesita ser por parte del maestro. O sea, pensemos en una retroalimentación igual colaborativa, ¿no? De unos a otros, que sus compañeros también le aporten a los otros. O sea, en el sentido de, yo como profe no puedo, no me voy a dar abasto con estas lecturas, bueno, porque a lo que decíamos, si dejo un ensayo de 1500 palabras, lo multiplico por 30 estudiantes, pues voy a hacer la multiplicación de cuántas palabras voy a leer, que no nos da la vida. La verdad es que, seamos honestos, a veces no leemos todo con el debido respeto que se deben los alumnos, ¿no? Y no nos da la vida para retroalimentar de la mejor manera. O sea, exacto, porque los tiempos nos ganan, porque el siguiente ya es otro producto, el siguiente es otra clase, porque tengo que mandar calificaciones y todavía no acabo de leer. O sea, es una parte real. Bueno, entonces a lo mejor como maestro establecer una estrategia de dejar otro producto que pueda yo garantizar que sí puedo retroalimentar. Y la otra es abrirlo. No estoy solo. O sea, en este proceso de enseñanza-aprendizaje hay muchas figuras, y sobre todo los alumnos pues son unas de ellas. Hacerlos esta parte de trabajo colaborativo, y que la retroalimentación no solo sea mía, ¿no? Esta de la coevaluación apunta hacia allá, creo que sería muy bueno, y la autoevaluación sin duda. O sea, no solamente el profe es el que evalúa. Bueno, creo que ya nos metimos en ese temas es otro muy profundos para otros conversatorios. Pues muchas gracias. Creo que con esto ya tenemos otros temas que ya sacamos, ¿no? Si nos dejan ahí sus comentarios, pues de algunos otros temas, y vemos que igual si tenemos mucha audiencia, ¿verdad? Que bueno, pues el tema es que ojalá pueda llegar a más, y que esto sirva, una maestra hace mucho tiempo me decía, igual, pues toma lo que te sirve, y lo que no, con que no hagas caso, ya has cumplido, ¿no? O sea, tomemos esta parte de lo que les sirve, lo que nos pueda, estén de acuerdo con nosotros, muy bien. Habrá cosas que creo que imagino que no, como todo, por supuesto, pues no, pues ignórenlo, pero bueno, la idea es colaborar, darles nuestro punto de vista, y sobre todo, pues que sientan este acompañamiento por parte de estas tres mujeres también que trabajan en la educación, que lo puedo decir al menos de Chío, de NAM, pero no puedo hablar por mí misma, ¿no? Pero bueno, son unas apasionadas de la educación, y pues creo que ahí estamos, ¿no? Al pie del cañón. En este sentido es más, ser docente, siempre lo he dicho, es más de vocación, es un sentido más de vocación que de profesión. Y muchas cosas, como dice Nancy, también hacemos muchas cosas por amor al arte, y yo creo que muchos en este sentido están con nosotros, con nosotras. Muchas cosas no son remuneradas, pero no lo esperamos tampoco. O sea, es ese tema de pasión, de lo que queremos hacer para construir un mundo mejor. Todavía creo que somos soñadoras, en el que creemos que se puede, y yo estoy convencida de que se puede.
y que la educación es la base de todo esto y que, bueno, pues podemos trascender en la vida de muchas personas, de verdad, en generaciones, a través de nuestro ejercicio docente. Pues muchas gracias, Chio, muchas gracias, Nan. Nos estamos viendo pronto, ojalá en otro conversatorio más, aquí organizado por el Liderazgo Educativo Humanista, y pues espero verlas pronto. Un abrazo. Igualmente, yo, gracias por la invitación. Que estés bien, Chio. Bye. Adiós, chicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muy interesante todas las opiniones. Gracias. Bye.